siempre era como referencia para llegar a la sección 1 de Aragón. La primera impresión que tuve en el lugar, al ver el edificio como objeto, todavía no conocía qué significaba afuera, sino como pieza objetual que está ahí. Y era prácticamente algo espectacular porque era todo un vacío, ¿no? Encontrar un espacio vacío te impresiona más que encontrar ya espacios ya diseñados o ya hechos, ¿no? Y los edificios que permanecen nos recuerdan a nosotros, a nuestras generaciones pasadas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a sus formas de vida, a sus relaciones, y eso permite que nos identifiquemos con un proceso de evolución, o por lo menos con un proceso de continuidad en la vida de lo que es el ser humano. Los grandes cines de la Ciudad de México empiezan en los años 20. En los 50 se empieza a decaer y ya en los 60 no se hacen grandes cines. Entonces el Corregidor entra en ese último filón de construcción de grandes salas. La década de los 60, 70, la política urbana es la de concentrar una mayor cantidad de gente en las metrópolis más importantes de ese momento, Puebla, Monterrey y la Ciudad de México. El proyecto ideológico en ese tiempo era entre más gente, mayor productividad, mayor fuerza de trabajo y mayor desarrollo económico. Entonces, desde 1950 a 1960, 70, las ciudades crecieron. La unidad San Juan de Aragón se debe a un enojito que hizo el licenciado Ernesto P. Uruchurtu, porque lo obligan a hacer la unidad de Tlatelolco, que era para ricos y para clase media alta. Bueno, pero es que vamos a desplazar gente muy pobre. Es que no, aquí se va a hacer para ricos y clase alta. Bueno. Ya él sabía que te disciplinas y punto. Y finalmente, muchas de las cosas que él hizo, su secreto, le voy a decir cuál es. La mayoría de la gente debe predial y debe por años y años. Entonces al dueño de la hacienda de aquí de San Juan de Aragón le dice, debes tanto o pagas o se te quitan las tierras. Y finalmente le quitan las tierras y ahora sí, por mis pistolas, se hace la unidad San Juan de Aragón. Yo llegué aquí en 1964, tenía 6 años. Nos trajeron de una colonia que se llama Gabriel Hernández. Nosotros vivíamos en un cerro, con obvio varias familias. Nos dieron las casas como si fuera ahora interés social, con unas rentas muy mínimas. Cuando llegamos aquí, pues las casas eran muy grandes, todos los parques, zoológico y todo para nosotros era fabuloso, ¿no? Y como niños pues teníamos todos los espacios que no teníamos donde vivíamos anteriormente.
Fue como unos 4 o 5 años después de que yo llegué aquí. Y pues para nosotros fue fabuloso porque en ese tiempo en las casas no había televisión. Llegaba a haber una televisión en alguna casa, pero con mucha dificultad. Todos los niños íbamos a las casas y ver un programa era fabuloso. Venir al cine pues para nosotros fue la locura. El cine y las salas sí tienen o llegaron a tener una cierta sensación religiosa, es decir, eran como el templo laico. Cada domingo la gente se reunía a ver las imágenes, pero no las de los santos, sino las de las pantallas. Y a veces uno también adoraba las imágenes de las pantallas. Jorge Rivero, sí, ese me gustaba. Sí, claro, el guapo de la época. Hijo, mira nomás cómo me desmadró este desgraciado y la fachada cuenta mucho. Cines como el Corregidora y todos los otros cines del mismo concepto de centros sociales populares, su capacidad promedio fueron 2,000 butacas. Y sin embargo, 2,000 son pocas para el promedio de salas que hubo en nuestra ciudad. Por decir algo, el Cine Florida tuvo una capacidad en su origen de 7,500 butacas, es decir, casi 4 corregidoras en una sola sala. Imagínense 7,500 personas disfrutando la misma película, en el mismo espacio, sufriendo, gozando, riéndose, compartiendo toda esa vivencia con otros muchos miles de manera simultánea. Era un cine precioso, precioso, con muchísima gente, siempre estuvo lleno el cine. Y usted, afuera estaban los puestos de pepitas, de dulces, de esto, de todo eso, ¿no? Pues era como un paseo que la gente hacía, una diversión completa. Pues se hacían filas muy largas que llegaban hasta la 508 más o menos. Podía ser 1 hora, hora y media, y también para nosotros era un gusto venir a formarnos porque nos encontrábamos a todos los vecinos y era corretearnos y que nos sacaran de la fila y ahora te vuelves a formar, pero para nosotros como niños pues era una fiesta. Llegaban aquí las bolsas de palomas de este tamaño, las mandaban ¿de dónde, Benito? Del Cine Cosmos. En el intermedio la lucería se llenaba y había muchísima gente, ¿ve usted? Muchísima gente. Traíamos palomitas, tortas, agua, refresco, lo que pudiéramos, porque sí había una dulcería, pero yo creo que pocos teníamos dinero para comprar los dulces o las palomitas aquí, entonces traíamos pero bastantes cosas para comer, ¿no? Al momento de entrar, era muy padre ver el póster enorme de la película y luego ponerte a ver las escenas en los fotogramas, que veías las escenas de las películas en las ventanitas del cine. Ese olor que te daba cuando entrabas, llega el olor a palomitas, que olían diferente. O sea, en verdad olían diferente esas palomitas. Comentábamos hace rato los cucuruchos, los gaznates, los helados, era así como era como más tradicional el rollo. En ese tiempo, bueno, yo recuerdo que esto era grandísimo, donde proyectaban la película, el foro era muy grande, o a lo mejor yo lo veía así porque yo era muy pequeña, ¿verdad? En los cortos o entre la película, pues nos veníamos a correr, nos aventábamos, jugábamos luchitas, nos rodábamos por las rampas y debió ser muy complicado para las personas que cuidaban porque pues éramos muchísimos niños los que veníamos. Me acuerdo también que empezaban las películas y te chutabas el noticiero, que era fantástico ver la narración que tenían esos noticieros. Si uno supiera qué ojos pueden espiar detrás de una cortina, no iría tranquilo por la calle. Pero en la ciudad, aparentemente impasible, hay muchas miradas que se pierden. Cuidado con la soledad, es mala consejera. ¿Qué hace una chamaca cuando está sola? Vamos a verlo. Yo creo que sí vale la pena de verlo, ¿o no, amigos? Los cortos, bueno, los trailers eran distintos, como te los presentaban antes. También el rollo de que empezaba la película y estabas viéndola, estabas súper entrado y de repente te la cortaban porque les daba la gana y te ponían el intermedio, o sea, un intermedio de 10 minutos
Y otra cosa que hacían los cácaros de ese entonces, que terminaba la película y era te ponían the end o fin y hasta ahí. Te cortaban la película, no veías los créditos completos. Era un clásico que te cortaban la película para que entraran justo los de las otras funciones. Que había gente que iba y se estaba todo el santo día en el cine viendo la película porque había permanencia voluntaria. La gente antes iba al cine y tenía respeto por la pantalla. Ibas, te sentabas, veías la película, no dejabas igual que hablaran, o no sé, era como que se le tenía el respeto que se merece el cine. Silencio, silencio por favor, así no me puedo inspirar, necesito silencio. Silencio, 1000 veces silencio. Aquí nos veníamos a conseguir novio, o si ya teníamos el novio, pues nos veníamos aquí con el novio y nos sentábamos hasta arriba. Era altísimo y entonces pues no nos cachaban, ¿no? Pues de repente te encontrabas al otro novio, pero pues ya te ibas escondiendo y ya no te veía por tan grande que era el cine, ¿no? Ya más grandes. Digo, ya en la adolescencia hasta nos poníamos a fumar. Igual nos subíamos, nos quedábamos en la parte de arriba y prendíamos el cigarro y depende de la gente que viniéramos, los amigos, nos pasábamos el cigarro y si venía el vigilante, pues rápido lo apagábamos y nos cambiábamos de lugar y no, pues hacíamos de las nuestras, ¿no? Si venían gente muy despapayosa aquí, o sea, por ejemplo, gritaban, ya llegué, y le decía a mi papá, pues ya te vas, y los corría. A uno de los que corrió, ahora es mi compadre, es hermano de la que fue mi esposa. Sí. Se había formado una banda, como de 5 chamacos allá afuera. Entonces entraban, como estaba, no había galería, no, pero estaba en alto. Y entonces de ahí aventaban canicas, aventaban limones, limoncitos aventaban, no, palomitas y eso, ¿no? Cuando era un niño, ir al cine era una aventura, el lugar perfecto para no ir al colegio. Invitabas a la niña que te gustaba para seducirla, sin importar la película o la cartelera. Con una sonrisa buscabas conquistarla. No sabías si fingía muy atenta, mientras que otros se besaban sin piedad. El hotel perfecto, la escuela del placer, refugio de estudiantes, recuerdos del ayer. El hotel perfecto, la escuela del placer, refugio de estudiantes, recuerdos del ayer. De arriba se entregaba el amor, nadie decía, nadie reclamaba, solo se escuchaba el amor que se daban. Con tu boleto tenías derecho a todo, en la matiné o permanencia voluntaria. El hotel perfecto, la escuela del placer, refugio de estudiantes, recuerdos del ayer. El hotel perfecto, la escuela del placer, refugio de estudiantes, recuerdos del ayer.
Pero quisiera yo distinguir entre esta manera de acceder al cine con respecto a cómo lo hace la población que estamos refiriéndonos, en el caso de Aragón, Nezahualcóyotl y Ecatepec, por ejemplo, ¿no? El boom del cine mexicano, después del cine político de Canoa, vendieron una serie de cines, como el caso de Las Ficheras, o el cine de variedad, por ejemplo, de prostíbulos, etcétera, y que van a formar una parte importante también para ese sector de la población, y del cual el partido en el poder se apropia. Justo con la entrada de José López Portillo a la presidencia, y que es cuando ingresa a su hermana, a Margarita, como directora de la Dirección de Televisión y Cinematografía, y pues ya el cine en ese momento pues se viene para abajo, y es cuando se empieza a hacer un tipo de cine sin chiste, un cine pues como que más comercial y más directo para atraer al público que se había ido de las pantallas y se había quedado en su casa. Recuerdo que la película que pasaron fue de Los Polivoces, pues fue la locura. Yo creo que la mayor parte de los niños de por aquí venimos a ver esa película. Creo que llegaron a pasar también películas para adultos. Nos llegábamos a colar, digo, como niños nos llegábamos a meter porque éramos muchos. Entonces, pero era muy grande el cine, entonces no tan fácilmente nos identificaban para sacarnos, ¿no? Nos escondíamos o hacíamos lo imposible por ver películas que eran prohibidas. ¿No le molesta si fumo? Claro que no. Yo también fumo. ¿Quiere uno? No, gracias. Mire, yo prefiero de los míos. Ay. Bueno, tráigame a su nieto para examinarlo. Me voy a dar una manita de gato. Ya están por llegar los clientes, ¿eh? Espérate. Oye, campeón, primero es la chamba y luego el romance. En estos cines hubo cines de primera corrida, con una diferencia sustantiva. El boleto aquí costaba el 50% más barato que un cine en la zona central. Esa era la ventaja, ¿no? Es decir, promocionar la cultura cinematográfica para una población residente que podía llenar un recinto de este tipo a precios que eran mucho más accesibles. Y eso seguramente los convirtió en el cine de barrio, en el cine que sabían que podían disfrutar sin tener que moverse a lo que era el centro de la ciudad. En ese tiempo las familias eran muy grandes y venir al cine se complicaba, ¿no? Aun cuando el pago para el cine era de 2 pesos. Yo tenía un tío que era amigo del Cácaro, bueno, al que le llaman el Cácaro, el que proyectaba las películas, y mi papá se hizo amigo de ese señor. Y nosotros pues hacíamos trampa y decíamos que veníamos con el señor Armando, se llamaba, y nos dejaban entrar gratis. Pero el señor ni se enteraba a veces de que nosotros veníamos en su nombre, ¿no? Porque era mi trabajo de interventora fiscal. Yo lo que hacía era llevar cada media hora, cada hora, llevar la numeración de los boletos que se vendían. Y nadie podía entrar aquí a este cine si no entraba con su respectivo boleto. Mi lugar estaba a la entrada, junto con el empleado de puerta. Y si algún empleado de puerta me pedía de favor que pasara, por ejemplo, a su papá, ¿verdad? Ya yo sí podía decirle que pase, pero no era común que nadie me pidiera permiso de entrar. Siempre hay esta condición de obsolescencia y el siglo XX ha sido mucho más acelerado en ese sentido. Las cosas aparecen y desaparecen rápidamente, algunas de ellas en su proceso de desaparición son demolidas, son tiradas, y otras simplemente se les deja de atender. Y esa es la impresión que yo tengo con estos centros sociales populares, que en algún momento se les dejó de atender. Pues yo creo que también tiene que ver con el problema de la modernización de la ciudad, estas partes de las megalópolis, en donde el cine, un poco en la tradición que nosotros estamos comentando, va a ser también conquistado
a través de otros tipos de tecnologías, donde podías irte ya en lugar de irte al espacio público, el cine con todos, es decir, la posibilidad de establecer la condición de mi individualidad y tener el contacto con otras individualidades en un proyecto social, comunitario, ahora luego en términos de mi familia, en casa. Y, o sea, lo que le dio el traste de verdad es eso, que quitaran a los interventores, porque finalmente eso propicia quién controla realmente. O sea, porque se suman varios factores, porque hablan muchos que la inseguridad, sí, también, hay que los de los videos también, o sea, varias cosas. Pero sí fue, decía mi papá, qué gran burrada han hecho con quitar a los inspectores. Dice, ¿ahora quién va a controlar aquí? No sé por qué orden vino de la tesorería, o no sé de dónde vino, y entonces suspendieron a los interventores fiscales. Entonces los cines empezaron a bajar, porque hay una palabra muy vulgar que se llama jinetear los boletos. Entonces, un boleto se podía vender hasta 10 veces de usted. Entonces los cines ya se vinieron abajo, porque ya no había autoridad en la puerta. Yo me enteré de que lo reabrieron porque me mandó mi primo. Mira, dice, el corregidor, y dije, está cotorreando. Y que pasaron, creo que fue un concierto y con película. Bueno, fue lo que me mandó. Yo que, hijo. La construcción o la fase de construcción es la recuperación de un espacio monumental como es el Excine Corregidora, y retomarlo y hacer el primer faro temático que sería hacia las artes cinematográficas y el audiovisual. Con el respeto que me merecen estos cines y este cine mexicano que pasaba en este tipo de cines, que podíamos llamarle cines populares, ¿no? Era cine para entretener, ¿no? Que era como cine, digamos, taquillero, o cine que no tenía, a veces sí, pero que no tenía ninguna reflexión acerca de una identidad o de un país, sino simplemente servía para distraer, yo diría, ¿no? Entonces esta contención, a la cual yo no estoy tan de acuerdo, ha derivado en una propuesta cultural, en el sentido en que si se integra el cine, se integra de una manera más reflexiva, creación de público, creación de un espectador más consciente. La diferencia un poco es ver el cine de una manera más integral, como una identidad, ¿no? O sea, generando reflexiones acerca de problemáticas, problematizando nuestra situación actual. Este espacio ha brindado una oportunidad de encuentros y de reencuentros. La comunidad aledaña, la más cercana, hay muchos adultos mayores jubilados, ¿no? Que además son los encargados del cuidado de los nietos. Entonces la necesidad de un espacio que les brindara actividades para entretener, la primera idea, entretener a los pequeños, hizo que fueran los primeros en acercarse. Entonces, bueno, los niños trajeron a los adultos mayores, los abuelitos con el tiempo trajeron a sus hijos, ya adultos, y eso ha generado que de voz en voz se vengan invitando a los demás, ¿no? Bueno, es un proyecto muy bueno, muy loable y muy aplaudible, que tomando en cuenta la situación en la que se encuentra la cultura hoy día en el país, haya gente que tenga el interés por rescatar esos lugares y por darles un giro para que más gente se acerque a esos conceptos y a esas construcciones. Me parece que es un proceso de alta creatividad de los sectores sociales, ¿no? Por irse recuperando los espacios públicos de ellos, ¿no? Ante una política del centro, una política de la ciudad,
que también atiende a los procesos de la privatización de los espacios públicos, la cuestión de los faros, intenta rescatarse eso, ¿no? Como un proyecto cultural de espacio público, en las zonas periféricas. Y es como una acupuntura en la ciudad. Vas poniendo primero un punto aquí, luego otro punto acá, y cada punto va a ir generando puntitos, puntitos, puntitos. Sí, allá estaba el proyector, hasta allá arriba, hasta allá arriba estaba el proyector. Bueno, con permiso. Que les vaya bonito, hasta luego. Buenas noches, oficial. Buenas noches. Con nostalgia recuerdo aquellos tiempos cuando tus padres te llevaban de la mano a algún parque o a la película de estreno. Largas filas para entrar, desde afuera se alcanzaba a escuchar. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos? ¿Cómo olvidar la matiné de los domingos? Conviviendo con la familia. En una ocasión, en esta área de aquí hacia abajo, solitas empezaron a subir y bajar las butacas. Sí, sí, sí. ¿De noche? De noche, sí, ya se había cerrado el cine. Y venía yo estaba en la dulcería, y venía yo con una jarra de agua. Entonces cuando oí que gritaba mi papá y su última esposa, y pues yo dije, ¿qué pasa? Dejé la jarra, ahí vengo para acá. No, que no viste las butacas, pues no eran ustedes, no, que se movieron y que no sé qué. Bueno, ya vamos, pues todos alterados. Voy por la jarra, yo la dejé arriba de la, ¿cómo se llama? De la dulcería. Pues ya no estaba ahí. Estaba a un lado por donde está la entrada.